El viento soplaba desde el norte aquella noche, levantando polvo rojizo del desierto y esparciéndolo sobre los caminos secos del pueblo. El aire traía también ese olor a lluvia que nunca terminaba de llegar, como una promesa rota suspendida en el horizonte. San Cristóbal del Monte dormía entre cerros desnudos y campos olvidados que alguna vez fueron fértiles. Las calles de tierra cambiaban de lodo a polvo según el mes, pero nunca dejaban de ser inhóspitas. Desde pequeños, los habitantes aprendían que existían dos clases de miedo en el mundo, uno que hacía correr y otro que paralizaba hasta robar la voz. El primer miedo era limpio, casi instintivo, como el de los animales frente al peligro. El segundo era pesado, oscuro, se quedaba en el pecho como una piedra imposible de mover. En ese pueblo, el segundo tipo de miedo tenía nombre propio. No hacía falta decirlo en voz alta, todos lo conocían. Los hombres en el campo bajaban la mirada cuando lo escuchaban mencionado. Las mujeres en el mercado cambiaban de tema con rapidez al oírlo. Los niños aprendían a apartarse cuando cierta camioneta gris cruzaba lentamente las calles. Era una lección que nadie enseñaba, pero todos comprendían. Ese nombre era Aurelio Montoya, un hombre sin corona, pero con poder absoluto. No gobernaba por leyes escritas ni por títulos heredados. Gobernaba porque todos dependían de él para sobrevivir. Poseía miles de hectáreas de tierra seca donde apenas crecían nopales y mezquites, pero también era dueño de la única tienda, del agua y del silencio del pueblo. En su libreta se anotaban las deudas que nadie podía pagar del todo. Cada nombre escrito era una cadena invisible. El pozo de agua que controlaba marcaba la diferencia entre vivir o morir en tiempos de sequía, y eso le daba más poder que cualquier arma. Con los años, su voluntad se convirtió en ley, una ley que no necesitaba ser explicada. En su casa vivían sus 4 hijas, cada una con su propia forma de resistir. La belleza de ellas era un peso, más que una bendición. El pueblo tenía pocos habitantes, aunque cada año parecía tener menos. Los jóvenes se marchaban buscando algo distinto al ciclo de pobreza. Las casas eran de adobe y lámina, calientes en verano y heladas en invierno. Parecían no proteger realmente a quienes vivían dentro. La iglesia seguía en pie, aunque desgastada por el tiempo. Su campana sonaba cada domingo con un tono imperfecto. Había una escuela lejana, una clínica casi vacía y una cancha olvidada. Eso era todo lo que ofrecía el lugar. Al final de una calle solitaria estaba la casa de Aurelio. Era la única de 2 pisos en todo el pueblo. Sus paredes blancas siempre terminaban cubiertas de polvo rojo, y cada año eran pintadas de nuevo por orden suya. Dentro había un patio con una bugambilia que trepaba el muro. Era lo único que parecía vivo en esa casa. Valentina era la hija mayor. Tenía 27 años y una mirada que escondía más de lo que mostraba. Su cabello largo caía hasta la cintura con naturalidad, pero una cicatriz en su ceja recordaba su pasado. Esa marca había sido dejada por su padre cuando tenía 12 años, un castigo por algo tan simple como mirar a alguien. Desde entonces, Valentina aprendió a moverse sin hacer ruido, a ocupar el menor espacio posible. Cada paso que daba estaba calculado, cada palabra medida antes de salir. Había aprendido a leer el humor de su padre como si fuera clima, porque de eso dependía su tranquilidad. Sabía cuándo callar, cuándo responder y cuándo desaparecer. Era un arte de sobrevivencia. Sin embargo, dentro de ella existía algo intacto, un recuerdo que nunca desapareció. Una tarde en un mercado, años atrás, un encuentro breve que cambió algo en su interior. Un hombre le habló sin miedo, la miró directamente a los ojos, le dijo que era valiente, y esas palabras se quedaron con ella. Ese hombre se llamaba Gabriel, un maestro que creía en la educación. Hablaron solo unos minutos, pero fueron suficientes para dejar huella.
Nunca intercambiaron contactos, nunca prometieron volver a verse. Pero Valentina guardó esas palabras como un tesoro. Las repetía en silencio cuando todo se volvía oscuro. Rebeca, la segunda hermana, era diferente, más dura, más cerrada. Había construido una armadura emocional. Nada parecía afectarla por fuera, pero dentro también había heridas, solo que nadie podía verlas. Lucía era callada y observadora. Parecía escuchar cosas que otros no podían. Rezaba con sinceridad, como si hablara con alguien real, y encontraba en eso algo de paz. Inés, la menor, aún creía en un mundo distinto. Su curiosidad no había sido destruida. Leía todo lo que encontraba, buscaba respuestas donde podía. Las cuatro sobrevivían de formas distintas, pero compartían el mismo miedo. Aurelio tenía planes para ellas, planes que no eran simples amenazas. Todo comenzó con la llegada de un hombre con dinero y presencia. Su nombre era Rodolfo Escamilla, y sabía exactamente cómo parecer respetable. Llegó en una camioneta imponente, el tipo de vehículo que imponía respeto. El pueblo lo observó en silencio, nadie preguntó demasiado. Entró a la casa de Aurelio sin anunciarse, como si ya supiera que era bienvenido. Traía negocios, propuestas y algo más, algo que cambiaría todo. Su sonrisa era medida, sus palabras calculadas. Hablaba como alguien acostumbrado a negociar, como alguien que siempre obtenía lo que quería. Aurelio lo escuchó con atención, sabía reconocer oportunidades. Lo que se dijo en esa casa no salió al pueblo, pero el ambiente cambió desde ese día. Las hijas comenzaron a notar la tensión. Algo se estaba moviendo. Las decisiones ya estaban tomadas, solo faltaba el momento adecuado. Y en San Cristóbal del Monte, las tormentas siempre anunciaban cambios, aunque nunca llovieran. El pueblo observaba cada movimiento en San Cristóbal del Monte, donde la rutina era simple y la curiosidad llenaba los vacíos diarios. La llegada de un forastero siempre rompía el ritmo lento, despertando murmullos y miradas desde cada esquina del lugar. Rodolfo cruzó la plaza sin detenerse, caminando con la confianza de alguien que no necesita pedir direcciones. Los ojos lo siguieron mientras avanzaba directo hacia la casa grande, sin titubeos ni dudas visibles. En la entrada lo esperaba Aurelio, quien lo recibió con un abrazo firme y una palmada cargada de historia. No hicieron preguntas, no intercambiaron explicaciones, solo complicidad silenciosa entre dos hombres endeudados. La puerta se cerró tras ellos, y el murmullo del pueblo creció como un viento invisible. Nadie sabía lo que ocurría dentro, pero todos sabían que algo importante acababa de comenzar. Aurelio y Rodolfo compartían años de acuerdos, favores y decisiones que nunca debieron existir. 12 años atrás comenzaron como socios de necesidad, unidos por conveniencia más que por confianza. Rodolfo construyó un negocio visible de transporte, pero debajo existía algo mucho más oscuro. Una red que movía personas sin preguntas, cruzando fronteras donde la voluntad desaparecía lentamente. Aurelio acumuló deudas pequeñas que con el tiempo se volvieron imposibles de pagar. Cada favor recibido se transformó en una cadena invisible que lo ataba cada vez más. El dinero dejó de ser suficiente para cubrir lo que debía y lo que había prometido. Las tierras ya no bastaban, ni los contactos, ni la reputación que alguna vez tuvo. Rodolfo presentó su propuesta con palabras suaves, disfrazando la verdad con elegancia peligrosa. Habló de oportunidades, de trabajo, de ayuda, evitando nombrar lo que realmente significaba. Las 4 hijas de Aurelio se convirtieron en parte de la negociación sin estar presentes, no como empleadas, sino como piezas dentro de un sistema diseñado para desaparecer identidades. Aurelio no respondió de inmediato, no por moral, sino por estrategia calculada.
Sabía que aceptar rápido siempre costaba más en el mundo de los negociadores. Pidió tiempo, habló de opciones, fingió buscar soluciones que ya sabía imposibles. Rodolfo aceptó y le dio 2 semanas para decidir el destino de sus propias hijas. Durante esos días, Aurelio buscó ayuda en cada rincón posible sin éxito. Las llamadas fueron rechazadas, las promesas ignoradas, las puertas cerradas lentamente. Intentó vender tierras, pero el proceso era lento y el tiempo no estaba de su lado. Cada día que pasaba aumentaba la presión como una cuerda tensándose al límite. Al final de las 2 semanas no quedaban alternativas reales sobre la mesa. Aurelio llamó a Rodolfo y aceptó con voz firme lo inevitable. Esa noche brindaron con tequila bajo una luz tenue que apenas iluminaba sus rostros. Celebraron un acuerdo que ninguno quiso nombrar directamente en voz alta. Detrás de la pared, sin ser vista, Lucía escuchaba cada palabra con el corazón detenido. Había salido por algo simple, pero el destino la dejó inmóvil en ese instante. No entendía todo, pero entendía lo suficiente para saber que algo terrible venía. Cada frase se grabó en su memoria como una marca imposible de borrar. Regresó a su cuarto sin hacer ruido, cargando un peso que no podía compartir aún. Se quedó mirando el techo toda la noche, esperando que fuera una pesadilla. Las horas pasaron lentamente hasta que el silencio de la casa se volvió absoluto. A las 3:30 decidió levantarse y actuar antes de que fuera demasiado tarde. Cruzó el patio con pasos calculados, evitando cada tabla que pudiera crujir. Su conocimiento del lugar era su única ventaja en ese momento. Entró al cuarto de Valentina con cuidado y la despertó cubriendo su boca. El miedo era claro, pero la urgencia era más fuerte que cualquier duda. Lucía habló en susurros, contando todo sin omitir detalles importantes. Cada palabra era precisa, cargada de verdad y desesperación contenida. Valentina escuchó sin interrumpir, procesando cada fragmento lentamente. Su respiración cambió, pero su mente permaneció enfocada en lo esencial. Cuando terminó, el silencio llenó el espacio con una verdad pesada. La realidad acababa de cambiar para siempre en esa habitación. Valentina preguntó si estaba segura y Lucía respondió sin dudar. No había espacio para errores en lo que había escuchado. Valentina se sentó y comenzó a pensar con claridad fría. No buscó ayuda externa, buscó una salida interna inmediata. Decidió que debían escapar antes de que el plan se ejecutara. El tiempo se convirtió en su enemigo más peligroso. Lucía preguntó a dónde irían y Valentina respondió con lógica directa. Necesitaban dinero, tiempo y la ayuda de Rebeca. El plan comenzó a tomar forma en su mente con precisión. Cada detalle debía ser perfecto para sobrevivir. El dinero estaba escondido en el estudio de su padre. Valentina sabía exactamente dónde encontrarlo gracias a un recuerdo antiguo. El tiempo dependía de la ausencia de Rodolfo. Necesitaban un momento en que no pudiera detenerlas. Rebeca era la parte más difícil del plan, no por falta de coraje, sino por falta de esperanza. Valentina habló primero con Inés para medir la situación. Necesitaba saber si el plan era viable. Inés no se sorprendió, ya lo sospechaba desde el inicio. Había aprendido a reconocer el peligro en las miradas. El siguiente paso fue convencer a Rebeca. Se reunieron en su cuarto en silencio absoluto. Valentina explicó todo con lógica clara, pero Rebeca dudó incluso de la verdad. Pensó que podía ser una trampa diseñada por su padre. El daño en ella era profundo y complejo. Valentina insistió con hechos y detalles concretos, pero la duda seguía presente. Fue Lucía quien cambió todo con una confesión personal, una historia que nunca había contado antes. Relató lo ocurrido cuando tenía 14 años con brutal honestidad.
sin adornos, sin suavizar la realidad. Rebeca escuchó, y algo comenzó a cambiar lentamente. La resistencia empezó a romperse desde dentro. El dolor se transformó en reconocimiento, y la verdad finalmente encontró espacio en su mente. Rebeca lloró, no por tristeza, sino por comprensión. Todo lo que había sentido tenía sentido ahora. Aceptó el plan sin más resistencia. Sabía que quedarse ya no era una opción. Las 4 hermanas estaban ahora unidas por un mismo objetivo: escapar antes de que fuera demasiado tarde. Los días siguientes fueron una actuación constante. Debían parecer normales mientras planeaban su huida. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento era calculado. El error no era una opción. Valentina vigilaba los movimientos de Rodolfo, esperando el momento adecuado. El dinero seguía esperando bajo el suelo, un recurso clave para su libertad. El tiempo avanzaba y la presión aumentaba, pero también su determinación crecía. La casa seguía igual por fuera, pero por dentro todo había cambiado. Las hermanas se comunicaban con miradas, sin necesidad de palabras. Cada noche repasaban el plan mentalmente, asegurándose de no olvidar nada. El miedo estaba presente, pero no las detenía. Era ahora parte de su fuerza. El momento se acercaba lentamente, y sabían que solo tendrían una oportunidad. El destino dependía de sus decisiones y de su capacidad de actuar sin dudar. La noche final aún no había llegado, pero ya podían sentir su peso. Todo estaba listo, excepto el momento perfecto, y ese momento decidiría todo. El silencio de la casa ocultaba una tormenta invisible que pronto cambiaría sus vidas para siempre. De esa confirmación implicaba aceptar algo que una parte de ella aún quería cuestionar, pero ya no podía ignorarlo por más tiempo. Era como cerrar una puerta interna, sabiendo que detrás quedaba la última posibilidad de negar lo evidente. Rebeca habló despacio, su voz más baja y sincera, como si hubiera soltado un peso que llevaba cargando desde hacía años. Dijo que estaba lista para irse, sin mirar atrás, sin seguir sosteniendo dudas que ya no tenían lugar en su vida. Valentina respondió con firmeza que se irían cuando Rodolfo saliera del pueblo como cada lunes sin excepción. Ese momento sería su única oportunidad real de escapar sin levantar sospechas, ni enfrentar consecuencias inmediatas. El lunes llegó puntual, y Rodolfo salió temprano en su camioneta negra rumbo a la carretera hacia Durango. Las 4 hermanas lo observaron desde la ventana, en silencio absoluto, con atención tensa que parecía una oración contenida. 35 minutos después, Aurelio también salió en su rutina habitual hacia los ranchos del norte sin sospechar nada. Lo vieron desaparecer en la curva final, y en ese instante supieron que el momento había llegado finalmente. Valentina dijo simplemente «ahora», y ese instante quedó suspendido como el más tenso que habían vivido jamás. Ninguna habló, pero todas entendieron que no había vuelta atrás en lo que estaban a punto de hacer. Entró al estudio con pasos calculados, recordando cada tabla del piso que crujía y cada rincón que guardaba silencio. Ese conocimiento lo había aprendido durante años, sin saber que un día sería clave para escapar. Movió el escritorio unos centímetros con cuidado y levantó la tabla secreta en la esquina exacta del suelo. Allí estaba la caja metálica, cerrada con una combinación que no conocía pero debía abrir. Probó fechas importantes, números familiares y recuerdos, sin éxito durante varios minutos que parecían eternos en el silencio, hasta que intentó el año de la muerte de su madre y el candado cedió con un clic seco. Ese sonido resonó como un disparo en su pecho, pero no había tiempo para detenerse ni pensar demasiado. Abrió la caja y encontró fajos de billetes organizados con ligas de colores dentro. Contó rápidamente el dinero, más de 80,000 pesos, mucho más de lo que esperaba encontrar en ese lugar.
También había documentos que no podía revisar ahí, así que los tomó sin dudar. Guardó todo en la bolsa de tela, devolvió la caja a su sitio y dejó todo exactamente como estaba antes. Salió del estudio con el corazón acelerado, pero con control suficiente para no cometer errores. Las 4 hermanas salieron de la casa con maletas pequeñas y el dinero oculto en la bolsa. El cielo de la mañana era claro, casi indiferente a la decisión enorme que acababan de tomar. Caminaron 4 kilómetros por el camino de tierra hacia la carretera federal sin detenerse, ni mirar atrás. El polvo rojo se levantaba con cada paso, marcando su salida definitiva de todo lo conocido. No había transporte inmediato, así que se ocultaron entre arbustos para esperar el camión del mediodía. Cada una enfrentó el silencio de forma distinta, llenándolo con pensamientos imposibles de compartir en voz alta. Lucía rezaba en silencio, con los ojos abiertos hacia el horizonte seco y lejano de los cerros. Inés observaba la carretera con intensidad, como si pudiera hacer aparecer el camión con solo mirarlo. Rebeca permanecía inmóvil, con una expresión cerrada que ocultaba todo lo que sentía en ese momento. Valentina sintió su mano tomarla y la sostuvo sin palabras, porque no hacían falta. El camión llegó tarde, levantando polvo antes de alcanzar el asfalto, con el ruido pesado del motor diésel. Subieron sin llamar la atención y pagaron al conductor, que no mostró curiosidad alguna. Se sentaron juntas en la parte trasera, observando cómo el pueblo desaparecía lentamente tras la curva. Ese momento marcó el final de su vida anterior, sin despedidas ni explicaciones. En Durango tomaron otro autobús hacia Guadalajara, el más rápido disponible esa misma tarde. La terminal les pareció enorme, llena de movimiento constante que contrastaba con su vida anterior. Inés quedó abrumada por la cantidad de gente, sonidos y direcciones posibles en un solo lugar. Para ella, ese espacio representaba un mundo completamente nuevo que apenas comenzaba a comprender. Mientras esperaban, Valentina revisó los documentos tomados del estudio de su padre con rapidez. La mayoría eran papeles normales, pero uno destacó inmediatamente entre todos los demás. Era un sobre con su nombre escrito con la letra de su madre, algo imposible de ignorar. Lo sostuvo unos segundos antes de abrirlo, sintiendo que cruzaba un punto sin retorno. Dentro había una carta escrita años atrás, cuando ella aún era una niña pequeña. La leyó completa sin detenerse, absorbiendo cada palabra como si fuera urgente entender todo. Al terminar, volvió a leerla más despacio, dejando que cada frase se asentara en su mente. Cuando Lucía regresó, la encontró con la carta contra el pecho y lágrimas contenidas. Preguntó qué había encontrado, con una voz suave que ofrecía apoyo sin presionar respuestas. Valentina tardó en hablar, pero finalmente dijo que su madre siempre supo la verdad. Explicó que había dejado instrucciones para protegerlas legalmente y un contacto en Guadalajara. También confesó que el miedo le impidió actuar en su momento. Jorge Altamirano Vega parecía haber nacido viejo, con una serenidad que imponía respeto desde el primer momento. Sus manos temblaban apenas al servir café, pero su mirada seguía siendo firme y penetrante. Tenía 72 años, el cabello blanco peinado hacia atrás con cuidado meticuloso. Sus lentes iban y venían según necesitara ver documentos o estudiar a las personas. Recibía a todos con café de olla preparado por él mismo en una cafetera sencilla. Ese pequeño gesto convertía su oficina en un espacio más humano que profesional. El lugar tenía techos altos y pisos antiguos que crujían con cada paso. Las ventanas daban a un patio silencioso donde una higuera crecía sin explicación. Las 4 hermanas llegaron puntuales aquella mañana de martes. Gabriel ya las esperaba, como siempre, unos minutos antes. Valentina lo reconoció desde lejos, sin dudarlo un segundo. El tiempo había cambiado su rostro, pero no su forma de estar de pie. Se saludaron con una contención cargada de emociones no dichas. Había mucho que decir, pero entendieron que no era el momento. Rebeca lo analizó en silencio durante los primeros instantes. No encontró peligro en él, solo una atención sincera hacia su hermana. El abogado los recibió con calma, como si ya supiera lo que traían, pero su expresión cambió cuando vio la carta sobre el escritorio.
La tomó con cuidado, como si fuera algo frágil y poderoso a la vez. Leyó cada línea lentamente, asegurándose de no perder ningún detalle. Al terminar, guardó silencio durante varios segundos. Ese silencio tenía el peso de años de espera. Pronunció el nombre de Rosa con una mezcla de respeto y memoria. Sabía que ese momento llegaría, aunque no imaginó cuándo. Sacó un folder guardado bajo llave, lleno de documentos antiguos. Eran escrituras que demostraban la verdadera propiedad de tierras. También pruebas de falsificación que cambiaban toda la historia. Incluía testimonios detallados de violencia y abuso, y un expediente legal que nunca había desaparecido en el sistema. Ese expediente era la clave para reabrir todo. Era una puerta que había estado cerrada pero no destruida. El abogado explicó que podían construir un caso sólido. Los delitos eran graves y no prescribían con el tiempo. Rebeca preguntó cuánto tardaría todo. Su tono era directo, sin rodeos innecesarios. La respuesta fue honesta y sin adornos. La justicia no sería rápida, pero sí posible. También explicó que iniciar el proceso les daría protección. Cualquier ataque en su contra complicaría aún más la situación del acusado. El nombre de Rodolfo Escamilla apareció como una pieza importante. No era un desconocido para las autoridades del norte. Las piezas comenzaban a conectarse con investigaciones previas. Lo que ellas habían iniciado tenía un alcance mayor. Rebeca asintió en silencio, tomando una decisión interna. Ese momento marcaba el inicio de la acción. Los meses siguientes fueron de cambios constantes. El miedo no desapareció, pero dejó de paralizarlas. Aprendieron a moverse en una ciudad desconocida. Cada error fue una lección que las hizo más fuertes. Valentina consiguió trabajo en una farmacia. El salario era modesto, pero estable. La encargada mostraba una bondad discreta. Ayudaba sin hacer preguntas incómodas. Lucía encontró su lugar en una cooperativa. Su talento para la cocina se volvió evidente desde el inicio. Sus tamales comenzaron a destacar entre todos. Era algo que nunca antes le habían permitido descubrir. Rebeca trabajaba de noche vigilando un almacén. El silencio le resultaba más cómodo que el ruido. Ese trabajo le daba espacio para pensar. También comenzó a leer y reconstruirse poco a poco. Inés decidió estudiar en preparatoria abierta. Lo hizo con una disciplina que sorprendía a todos. Pasaban noches enteras estudiando en la mesa de la cocina. Su determinación era inquebrantable. El proceso legal avanzaba lentamente. Cada paso parecía tardar más de lo esperado. El expediente fue reactivado oficialmente. Las declaraciones quedaron registradas ante notario. La respuesta de la fiscalía tardó semanas, pero cuando llegó fue favorable. El caso se formalizó y comenzó la investigación. Ese fue el punto donde todo cambió. Aurelio descubrió la denuncia, y su reacción fue exactamente la que temían. Al principio creyó que regresarían. Era una convicción arraigada en su forma de pensar. Pasaron días sin noticias, y su paciencia se agotó. La calma se transformó en enojo. Luego el enojo se volvió algo más oscuro. Ordenó buscarlas en todos los lugares posibles. Contrató a alguien para rastrearlas, un hombre acostumbrado a trabajar en los límites de la ley. En pocas semanas encontró su ubicación, pero no encontró lo más importante. Las hermanas ya habían declarado en otra fiscalía. El caso había crecido más de lo esperado. El nombre de Rodolfo Escamilla surgió con fuerza, y eso desencadenó nuevas acciones legales. Fue detenido en una operación coordinada. Los cargos en su contra eran múltiples. No todos estaban relacionados con las hermanas, pero todos contribuían a desmantelar la red. La noticia fue breve en medios locales, pero enorme dentro del expediente judicial. Poco después, Aurelio fue arrestado. Ocurrió en una mañana gris y fría. Lo detuvieron frente a su propia casa. Caminó erguido, aferrándose a lo último que le quedaba. La noticia llegó por teléfono a Guadalajara. Valentina escuchó en silencio cada palabra.
Colgó y llamó a sus hermanas de inmediato. Decidieron reunirse esa misma tarde. También llamó a Gabriel. Había momentos que necesitaban ser compartidos. Se reunieron en el pequeño departamento. El ambiente estaba cargado de emociones contenidas. Lucía preparó café como lo hacía su madre. Fue un gesto lleno de significado. Se sentaron juntas alrededor de la mesa. El silencio hablaba más que cualquier palabra. Rebeca fue la primera en hablar. Su voz era firme y sin dramatismo. Dijo que todo había terminado. Lo dijo como un hecho, no como una celebración. Inés repitió sus palabras con lágrimas. Era un llanto de liberación, no de tristeza. Lucía tomó las manos de ambas. Ese gesto fue suficiente para unirlas. Valentina pensó en su madre, en todo lo que había hecho sin saber si funcionaría. Comprendió el alcance de ese amor, un amor que actúa incluso sin garantías. Dijo que su madre las había salvado. Nadie lo discutió. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Nada fue inmediato ni sencillo. Las heridas no desaparecieron de un día a otro, pero comenzaron a sanar poco a poco. Inés terminó sus estudios con éxito. Consiguió una oportunidad para seguir adelante. Eligió una carrera que reflejaba su historia. Quería ayudar a otros como ella. Sus hermanas no se sorprendieron. Siempre supieron quién era en realidad. Cada una siguió su propio camino, pero permanecieron unidas. La vida continuó, diferente pero más libre. Y por primera vez el futuro no daba miedo. La cooperativa empezó a tomar forma con un contrato legítimo y claro entre todas las integrantes. El pequeño negocio de tamales y comida para eventos creció más rápido de lo esperado. Con el tiempo lograron contratar a 2 mujeres más que necesitaban trabajo. La cocina se volvió un espacio de esfuerzo compartido y sueños en construcción. Poco a poco comenzaron a pensar en tener un local propio. Ya no querían depender de espacios prestados o improvisados. En Guadalajara encontraron más que ingresos, encontraron apoyo mutuo. Era una red de mujeres que se entendían sin tener que explicarlo todo. Cada historia parecía reflejarse en otra, creando una conexión silenciosa. Ese vínculo se volvió tan valioso como el dinero que ganaban. Rebeca dejó su antiguo trabajo de vigilancia después de 8 meses. Sentía que había llegado el momento de avanzar. Consiguió un puesto como supervisora de seguridad en una empresa de transporte. El trabajo estaba en Zapopan y ofrecía mejores condiciones. El salario era mucho más alto y el ambiente más profesional. Por primera vez, sentía que sus habilidades eran valoradas. Su capacidad de observación constante resultó ser clave en su nuevo puesto. También su rapidez para evaluar situaciones complejas. Había aprendido a mantenerse alerta sin agotarse emocionalmente. Esa fortaleza venía de experiencias que prefería no explicar. El jefe de recursos humanos quedó impresionado desde la entrevista. Le dijo que era la mejor candidata del año. Rebeca solo sonrió, sin revelar el origen de su preparación. Algunas historias no necesitan ser contadas para tener valor. Mientras tanto, las tierras de Rosa Cienfuegos fueron restituidas legalmente. El proceso tardó 8 meses después de la caída de Aurelio. Las 4 hermanas heredaron ese terreno en el sur de Durango. No era riqueza inmediata, pero sí algo propio. 3.000 hectáreas de tierra seca se extendían bajo el sol. Nopales y mezquites dominaban el paisaje. El viento traía polvo rojo desde el desierto de Sonora. Era un lugar duro, pero lleno de significado. Decidieron no vender la propiedad todavía. Sentían que debían esperar el momento correcto. A veces, las decisiones importantes necesitan tiempo. Y esa tierra representaba algo más profundo. Era un vínculo con su madre y su historia. No querían actuar con prisa. Valentina y Gabriel comenzaron a conocerse lentamente. Ambos valoraban la calma en una relación. Habían aprendido que lo construido con paciencia dura más. No sentían urgencia por definirlo todo. Eso era algo nuevo para Valentina. Había vivido siempre bajo presión constante.
Caminaban por el centro histórico muchas tardes. Disfrutaban calles como Colón y la Plaza de la Liberación. Las iglesias de cantera rosa brillaban con la luz del atardecer. Ese detalle se volvió especial para ambos. Pasaban por puestos de comida y vendedores ambulantes. El aroma de las tortas ahogadas llenaba el aire. Escuchaban músicos callejeros reinterpretando canciones conocidas. Cada paseo era una conversación abierta. Hablaban de la infancia y de los libros, también de miedos y motivaciones profundas. Gabriel compartió por qué dejó su antiguo lugar. El conflicto con autoridades lo obligó a irse. Había intentado impulsar la lectura en una escuela, pero ciertos intereses se sintieron amenazados. Decidió mudarse a Guadalajara para empezar de nuevo. Vivía en un pequeño departamento en la colonia Sagrada Familia. Desde su ventana veía una jacaranda florecer cada febrero. Ese detalle le daba tranquilidad. Valentina comenzó a abrirse poco a poco. No contaba todo de golpe. Compartía su historia en momentos precisos. La confianza crecía con el tiempo. Gabriel sabía escuchar sin interrumpir. No intentaba corregir ni imponer soluciones. Respetaba cada palabra como algo importante. Eso fortalecía el vínculo entre ambos. Una tarde de octubre se sentaron en el Parque Agua Azul. El lugar tenía una luz dorada especial. Las palomas caminaban cerca de la banca. El sonido del tráfico llegaba desde lejos. Gabriel tomó su mano con naturalidad. Había aprendido a hacerlo sin dudar. Le dijo que quería hacerle una pregunta importante, pero antes aclaró que no dependía de su respuesta. Valentina lo miró con atención. Sentía que ese momento era real. Gabriel preguntó si quería construir algo juntos, sin presión ni obligación, solo una elección libre y consciente, nada más que eso. El silencio que siguió fue necesario. Valentina pensó en todo lo vivido. Recordó el pasado, el miedo y las decisiones difíciles. También el presente que estaba construyendo. Sintió que esta vez elegía desde la verdad, no desde el miedo. Dijo que sí con tranquilidad. Gabriel sonrió con calma. No hubo celebración exagerada, solo aceptación sincera. La ciudad siguió su ritmo normal, pero algo había cambiado entre ellos. En Nochebuena las hermanas se reunieron en su departamento. Había más personas de las que cabían cómodamente. Gabriel estaba presente, también amigas de la cooperativa. Una señora llamada Consuelo llevó buñuelos. Siempre traía algo extra. El abogado Altamirano también asistió. Parecía agradecido por la invitación. Lucía cocinó durante 2 días completos. Preparó tamales de varios tipos. También hizo bacalao y ponche caliente. El aroma llenó todo el lugar. Ese olor recordaba las Navidades pasadas, cuando su madre aún estaba presente. La conversación fluía con naturalidad. Nadie medía cada palabra. Inés se levantó para hacer un brindis. Había adoptado esa costumbre reciente. Brindaron por su madre. Todos levantaron sus vasos, incluso quienes no la conocieron, porque su ausencia era evidente. Afuera los cohetes iluminaban el cielo. La ciudad celebraba sin distinción. Las calles estaban llenas de luces y ruido. Era una alegría compartida. Valentina observó a sus hermanas. Cada una había encontrado su camino. Lucía cuidaba a todos con amor. Inés hablaba con entusiasmo sobre su futuro. Rebeca escuchaba atentamente en una conversación. Su presencia era firme y segura. Valentina pensó en su antiguo hogar y en cómo definía su mundo. Ahora sabía que el mundo era más amplio y que descubrirlo había tomado tiempo. Gabriel se sentó a su lado en silencio. Sabía acompañar sin palabras. Le preguntó si estaba bien. Esta vez la respuesta era clara. Valentina dijo que sí, y lo sintió verdadero. No era una verdad perfecta, pero era suficiente. El viento esa noche era suave. No traía polvo ni tormenta. Era un cierre tranquilo, un nuevo comienzo también. Las hermanas celebraron sin miedo, por primera vez en sus vidas, y eso lo cambiaba todo.